tal? Les habla Jorge Gestoso, nuevamente desde Isla Margarita, en la 17ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados, y tenemos el honor de tener con nosotros al señor presidente de la República del Ecuador, el doctor Rafael Correa. Señor presidente, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge. Un abrazo a Venezuela, a Latinoamérica, al mundo entero. Me río un poco porque me enteré de esta entrevista por las redes sociales que le estaban publicitando. El último en enterarme fui yo. Esas son las gracias que me hace Secón. Entonces yo decía, entrevista con Jorge Gestoso en Telesur. ¿Irán a repetir la entrevista que me hizo hace un año en Panamá? ¿Qué será? ¿No? Que recién me enteré. Y por suerte nos está viendo. Ayer de la entrevista, pero con mucho gusto estar aquí. No solamente nos está viendo Telesur, sino la gente de Teleciudadana en Ecuador. Un abrazo a mi patria. Así que estamos viéndonos por todos lados. Señor presidente, nos enteramos justamente con el presidente Maduro hoy, que anuncia que usted está recibiendo, o Ecuador está recibiendo el viernes próximo en Nueva York, la presidencia del Grupo de los 77, y él decía, me gustaría crear lo que él llamaba la Secretaría del Sur para coordinar los esfuerzos del presidente Correa como presidente del G77 más China y justamente este movimiento. ¿Su reacción a esa propuesta? Pero por supuesto que va a ser una gran oportunidad para tener más influencia desde el sur, cuando coincide la presidencia de Venezuela con el Movimiento No Alineados y la presidencia de Ecuador con el Grupo 77 más China. En ese sentido, otro de los temas que a usted le preocupa en la realidad hoy, ya hablando de nuestra región, hay un nuevo plan Cóndor, dice el presidente Correa. Sí, ya hace un par de años, cuando vi tremenda coalición, creo que hablamos de eso en alguna entrevista, solo por la alcaldía de la capital de la República, que perdimos, ¿no? Pero una coalición sin precedentes en la historia del Ecuador, con apoyo extranjero, etcétera. Dije, se nos viene una restauración conservadora. Nos quieren poner freno a los procesos progresistas. Después de 2 años, no solo es restauración conservadora, es todo un plan Cóndor, porque no hay límites ni escrúpulos, ¿no? Mira lo que ha pasado en Brasil, mira lo que está pasando en Venezuela. Se trata de golpes parlamentarios, se trata de judicialización de la política. Mira lo que le está pasando a Lula da Silva, a Cristina Fernández de Kirchner, más el acoso económico, más el acoso mediático, más el boicot a la integración regional, UNASUR, CELAC, más el menosprecio a la democracia. Antes habían gobierno de derecha, izquierda, pero teníamos mínimos comunes, democracia, integración. Ya ni eso se respeta. Entonces estamos ante una arremetida feroz, no solo para parar los procesos progresistas, para destruirlos. Justamente, abogado del diablo, el socialismo del siglo XXI está feneciendo, está en terapia intensiva. Estos presidentes gobernaban con viento de cola porque el petróleo estaba a $100, el cobre en Chile, y de pronto se desploma eso, se desploma el socialismo del siglo XXI, ¿o es esto parte de la arremetida? Mira, nuestros pueblos son como la frágil y humilde arcilla. Con el fuego se endurecen, no se destruye. De esto saldremos fortalecidos. Yo creo, lo acabo de decir en una entrevista con Walter Martínez, creo que son momentos difíciles, pero no momentos trágicos. Y es normal. O sea, yo soy un optimista por naturaleza, entonces siempre le digo a mi equipo, no se quejen, lo que pasa es que nos fue demasiado bien antes, no es que nos va mal ahora, nos fue demasiado bien. Llevamos 10 victorias electorales consecutivas. ¿Cuántas veces le ganó el chavismo aquí a la oposición? 13 años. El Partido de los Trabajadores en Brasil, y tuvieron que recurrir a un golpe parlamentario para cortar el gobierno del Partido de los Trabajadores, para acabar con el gobierno de los Partidos de los Trabajadores, porque nunca lo vencieron en las urnas. Entonces son retrocesos particulares, victorias temporales de la derecha internacional, pero que tal vez se reviertan en las próximas elecciones. Mira también los resultados, ¿no? En Argentina, ¿con cuánto se ganó? Aquí, las elecciones legislativas en Venezuela, ¿cuántos años el chavismo? 14, 15 años y sacó un 40%. O sea, son porcentajes muy importantes. Se tiene que unir todo el resto para tratar de derrotar a nuestros procesos. Si las elecciones fueran mañana en Ecuador, les ganaríamos de nuevo una sola vuelta y ganaríamos la mayoría en la asamblea. Entonces, yo soy un optimista. Y no es que tuvimos suerte. Claro, fueron buenos tiempos los tiempos anteriores, pero te lo dicen estudios internacionales. Fuimos el país petrolero que mejor aprovechó el buen petróleo, pero de lejos, venciendo a 20 y pico de países exportadores de petróleo. O sea, lo hicimos bien en época de vacas gordas y lo estamos haciendo aún mejor en la época de vaca flaca, porque la historia sabrá reconocer muchas veces lo más importante es lo que no sucedió, todo lo que hemos tenido que enfrentar en Ecuador y sin moneda nacional. Respecto a lo que
se percibe, por lo menos por parte de ustedes o de varios gobiernos progresistas, que esta ofensiva internacional tiene que ver con la utilización de los medios, pero también la estrategia viene también por parte de tanques de pensamiento que se presentan dentro de los países progresistas para tratar de influir la opinión pública. ¿Es parte de la estrategia? Claro, pues es una infiltración terrible. Hoy tiene métodos más sutiles, ya saben que, por eso le llamamos el nuevo Plan Cóndor, el Plan Cóndor del siglo XXI, porque el Plan Cóndor de los años 70 fueron dictaduras militares y la bota militar aplastando cualquier oposición, cualquier disidencia, desapareciendo, asesinando jóvenes que luchaban por la justicia social, etc. Hoy tiene métodos más sutiles, ¿no? Ya es inaceptable en América Latina los golpes de Estado militares, los tanques, las botas, pero tienen, por ejemplo, sus think tanks, sus tanques de pensamiento, o el financiamiento a supuestos tanques de pensamiento nacionales, pero para promover su ideología, para satanizar todo, que el gasto público es malo, que excesivos impuestos, que despilfarro, o sea, todo gasto que no sea para sus intereses es despilfarro, que cualquier crítica a los medios de comunicación, a sus medios de comunicación, es atentado a la libertad de expresión. El único poder al que no se lo puede criticar, porque estás atentando a la libertad. Cuántas cosas se han hecho en nombre de la libertad, ¿verdad? Entonces, son nuevas tácticas, ¿no? Y más sutiles, pero tal vez más eficaces. Usted hablaba... Pero hay cosas descaradas, acoso mediático, boicot económico. Cada cosa que queremos hacer en Ecuador trata de ser boicoteada por la oposición. Dinero electrónico, por ejemplo. Medios de pago electrónico. Dijeron que era para salir de dolarización y trataron de boicotearlo. El año pasado, en abril, cuando enfrentamos una situación muy difícil, empezaron a regar el rumor, así como otros países que han sufrido hiperinflación, como Bolivia, tienen terror a la hiperinflación, los ecuatorianos tenemos terror a una crisis bancaria, por la crisis que vimos en el 99, cuando nos congelaron nuestros depósitos un año, se nos robaron un año nuestros depósitos. Entonces corrieron el rumor de que iba a haber feriado bancario, de que se acababa la dolarización, o sea, es un boicot económico permanente. Para crear el miedo. Sí, y para que haya corrida en los bancos y efectivamente se dé esa crisis bancaria. Usted mencionaba el tema de los militares de la Operación Cóndor, que directamente cometieron un genocidio a nivel continental. ¿Cómo están actuando? ¿Qué está pasando con el fenómeno de los militares o la militarización hoy en este segundo siglo XXI, segunda década del siglo XXI? A nuestros jóvenes, antes de contestar, te pregunto una reflexión. Nuestros jóvenes no vivieron esa época. Y no hay que quedarse en el pasado, pero sí hay que vivir. Pero no hay que quedarse en ese pasado, pero sí hay que aprender de ese pasado. Entonces, que recuerden nuestros jóvenes, los que hoy nos hablan de democracia y derechos humanos, no tuvieron el más mínimo reparo en acabar con cuanto gobierno democrático se le presentara, empezando por Salvador Allende, y reemplazarlo con las más sangrientas dictaduras para obtener sus objetivos. Pero hoy nos hablan de democracia y derechos humanos. Ya cuando la democracia no presenta el riesgo de cambiar algo, ahí sí viva la democracia. Cuando hay el riesgo de que cambie algo, denle con todo, como están haciendo con nuestros gobiernos. Mira, con respecto al problema militar, eso es otra expresión, en mi país al menos, de esta nueva arremetida, ¿no? Ya sin límite ni escrúpulo, el nuevo Plan Cóndor, porque por diferentes motivos, querer reformar la seguridad social, militar, etcétera, salieron unas voces, lamentablemente de muy pocos oficiales activos, pero de muchos pasivos, se sacaron las máscaras, diciendo que estamos irrespetando a las Fuerzas Armadas, y ese irrespeto empezó en el 2008, cuando creó la Comisión de la Verdad para investigar ciertos crímenes de lesa humanidad cometidos en los 80. 10 años. ¿Se imagina? Eso no se hubiera atrevido a decir antes. Entonces se nota que hay una prepotencia, que hay un descaro, que se sienten prevalidos para decir esas cosas. Pero en todo caso, en general, el problema militar. Nuestras repúblicas lamentablemente nacieron, ¿no?, sobre todo Sudamérica, de la mano de excomandantes militares de las guerras de independencia, y siempre hubo una sobreinjerencia, una injerencia más profunda de lo que le correspondía a las Fuerzas Armadas en nuestras democracias y en nuestra vida nacional. Y eso tiene que ir cambiando también. ¿Eso está pasando en Ecuador? ¿Todavía hay vestigios de eso? Mira, hubo intentos de ciertos grupos de oficiales, hoy en servicio pasivo, pero muy recalcitrantes, muy retrógrados, muchos formados en la Escuela de las Américas, como Pinochet, para hacer un Estado dentro del Estado. Tenían su propio sistema de justicia, su propio sistema educativo, su propio sistema de universidades, su propio sistema de museos, su propio sistema empresarial, su propio sistema financiero, pero su propio sistema de supermercados, hasta su propio equipo de fútbol, ¿no? Había una ley que decía que herencia no reclamada pasaba a mano a la Junta de Defensa y pasaba a mano a las Fuerzas Armadas. Eran los más grandes terratenientes. Todo eso hemos tratado de ir arreglando, pero muchos
hay resistencia a esos grupos y les llaman ofensa a las Fuerzas Armadas, por favor. Lo que pasa es que para ciertos oficiales, sobre todo en servicio pasivo, se le acabó ese plan de un Estado dentro del Estado. Su propio sistema de seguridad social, ¿no? Un tema que a usted lo preocupa y por lo menos lo manifestó claramente en su exposición aquí en esta cumbre de los países no alineados en Margarita, el tema de los paraísos fiscales, y quizás usted me corrige los datos, pero aproximadamente como 1/3 de los capitales de Ecuador están fuera del país. Más que 1/3, es 1/3 del Producto Interno Bruto. Nuestro Producto Interno Bruto es cerca de 100.000 millones y se calcula que 30.000 millones de dólares han salido a esos paraísos fiscales. Y por supuesto, no siempre el falto de ética tratará de justificar su falta de valores echando la culpa al resto. Entonces, no, por la incertidumbre que da nuestro gobierno. La mayoría de esos capitales salieron antes de nuestro gobierno. Es porque no tienen fe en su propia patria, ¿no? Y es el chantaje. Traemos los capitales, pero si nos exoneras impuestos, no quédense nomás afuera con su capital. Preferimos no contar con esos capitales a vivir bajo el chantaje de ese dinero. Sin embargo, pues es claro que eso es un perjuicio para nuestras economías, para nuestras propias democracias. Desestabilizan nuestros gobiernos con el boicot económico. Nadie manda su dinero a un paraíso fiscal para ganar en transparencia, para tener responsabilidad, para pagar impuestos. Es capital sin rostro, sin patria, sin responsabilidad fiscal. Y eso tiene que acabar, es la mayor muestra de la supremacía del capital sobre las sociedades, sobre los seres humanos. Es la mayor expresión del capitalismo salvaje, del lucro sin fin. Entonces tiene que acabar, es una vergüenza para la humanidad entera. Y usted hablaba justamente de un pacto ético, porque de alguna forma eso está reflejando un problema de fondo. Mira, cuando salieron los Panama Papers, que fue una jugada de la CIA, porque son supuestos periodistas investigadores en Washington, y oh coincidencia, de millones de archivos salían los relacionados con ciertos líderes de América Latina, nos quisieron involucrar a nosotros. Entonces ahí sacaron que el cuñado del vecino del que vivía al frente de un ministro, ese tenía la cuenta secreta, entonces estaba involucrado el gobierno. No pudieron lograr nada y por el contrario, se dieron un tiro en el pie porque después empezamos a investigar nosotros y saltaron pues todos los opositores con bancos, con compañías, con plata en paraísos fiscales, ¿no? Entonces quisieron hacer una persecución contra nuestros gobiernos y le salió el tiro por la culata. Pero aprovechando eso dijimos, bueno, entonces supuestamente nuestro gobierno que está involucrado en los Panama Papers, prohibamos pues que cualquier funcionario público o candidato tenga pues capitales, empresas en paraísos fiscales. Ahí sí se aterró la oposición. Entonces se lo va a mandar a consulta popular al pueblo ecuatoriano en las próximas elecciones. La prohibición de que un candidato, imagínate alguien que quiera ser presidente, hable de generar empleo y tenga su plata fuera del país. Qué contradicción. O cualquier funcionario público, si quieren ser funcionario público, tienen que confiar en su patria. No, eso lo vamos a consultar al pueblo ecuatoriano. La prohibición para cualquier funcionario público candidato de tener empresas o dinero en paraísos fiscales. Porque por lo menos hay sospechas de que podría haber alguno de los próximos candidatos presidenciales cuyos capitales podrían estar Pero es que esa es la muletilla que ha tomado este candidato, ¿no? Que ya fue derrotado en las últimas elecciones, para decir que quieren impedir, victimizarse, quieren impedir su participación. No. La consulta dice que se aplicará la norma un año después del resultado. Si es sí, la prohibición se aplica después de un año, si es no, no se aplica. Entonces nadie le va a impedir participar en las elecciones, pero como tienen terror de su platita, ¿no? Y de que se evidencien sus contradicciones, se victimizan y dicen que es para perseguirlos y que no participen. Ellos pueden participar perfectamente, pero por principio ético, por eso se llama el pacto ético, si quieres servir a tu patria, empieza confiando en ella, sin tener plata en paraísos fiscales. Y simplemente un pequeño repaso. En la última elección estamos hablando de que usted obtuvo el 57% de los votos contra el 25%. 22%, bueno, yo le puse el IVA. Bueno. El 22% de ese candidato. Sí. También lo tiene usted muy preocupado el tema del cuidado del medio ambiente. O sea, el banquero ese no me tiene preocupado en lo más mínimo, por si acaso. Ocupado en el pacto fiscal, sí. Preocupado por ese banquero, no. No le quita el sueño. No, usted... no, me concilia el sueño, porque si alguien tiene que quedar último. Usted también proponía justamente en su discurso de hoy, estaba hablando de su interés en crear una Corte Internacional de Justicia Ambiental. Hay un tema profundo con Texaco, Chevron, que ustedes lo siguen viviendo en carne propia. Si quieren empezamos por el caso Chevron Texaco, ¿no? Eso es terrible. Texaco fue una compañía que funcionó en Ecuador hasta el año 92. Evidentemente destrozó la selva amazónica. Es evidente. Están los videos diciéndole a sus técnicos que oculten la contaminación.
Están las comunidades que vivieron eso, gente de 50, 60 años. Llenas de... Entonces ellos argumentan que después eso lo explotó Petroecuador y que ellos fueron los que contaminaron, Petroecuador, la empresa estatal. Pregunten a las comunidades, aquí nadie más vino, fue Texaco. Texaco fue comprada por Chevron a principios de este siglo, le pusieron un juicio a las comunidades amazónicas y han utilizado todo su poder económico para evitar responsabilizarse. Ese derrame, la destrucción de la selva, es varias veces superior al derrame de British Petroleum en el Golfo de México, del desastre de Exxon Valdez en Alaska, con una diferencia. Pero es varias veces mayor, al de Exxon Valdez en 18 veces, al British Petroleum en 80 veces, con una diferencia. British Petroleum y Exxon Valdez fueron un accidente. Esto fue deliberado para disminuir costos de producción. Utilizaron técnicas prohibidas en Estados Unidos, era una compañía americana. Para abaratar costos. Pero solo estaban envenenando comunidades amazónicas, así que no había mayor problema. Esto es parte del problema que vivimos, del cambio climático. Tal vez es más bien identificado como los abusos de las transnacionales, y por eso también se necesitan instancias vinculantes para podernos defender de estos abusos a los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza. Sin embargo, ya hablando del problema mayor o global del cambio climático, lo que propusimos en la COP21 y hemos propuesto en varios foros es un tribunal internacional de justicia ambiental que justifica que tengas tribunales para proteger inversiones, tribunales para obligarte a pagar deuda financiera, pero no tribunales para obligarte a pagar una deuda ecológica. La única respuesta es el poder. ¿Quiénes contaminan y quiénes son los contaminados? Contaminan los poderosos, son contaminados los pobres. Entonces, la justicia es solo la conveniencia del más fuerte. Y en el caso particular del derrame petrolero en la selva amazónica, hay gente que ha muerto por cáncer y mucha. Sí, hay muchas pruebas ahí, pero mira, yo he visto los videos que han sido pasados en forma confidencial, ¿no?, por gente de la misma Chevron que se siente muy mal con estos abusos, donde les dicen su trabajo es no encontrar residuos de petróleo a los supuestos peritos que en el proceso judicial iban a buscar petróleo, etc. Pero con todo el billete de esa empresa y probablemente más algunos errores que se cometieron en el juicio privado, porque es privado, no está involucrado el gobierno, ¿no?, han logrado evitar cumplir la sentencia, ¿no?, que le pusieron los tribunales ecuatorianos. Señor presidente, también usted habla de una doble moral regional. ¿En qué sentido? Porque hay mucho sentido. Políticamente, es decir, acá, por ejemplo, usted decía, o citaba y decía, nadie pidió, en el caso, por ejemplo, de Brasil, decía, nadie pidió de activar la Carta Democrática de la OEA en el caso de Dilma Rousseff. En el mundo hay una doble moral terrible, ¿no? O sea, no se trata de ser bueno o malo, ser demócrata o no, respetar los derechos humanos o no, es ser amigo o no. Mira el caso de Saddam Hussein en Irak. Mientras fue un dictador suelo que convenía a los intereses de Estados Unidos, lo defendía en la guerra contra Irán. Le dejó de ser útil, entonces ahí sí es el criminal. Gaddafi. ¿Ya? Entonces todo es así. Pero en todo caso, a nivel regional, o sea, quisieron llevar a la OEA, la llevaron, perdieron, ¿no? El caso de Venezuela, porque supuestamente se retarda el referéndum, etcétera, para activar la Carta Democrática. Evidentemente en Brasil se destituye inconstitucionalmente a una presidenta que logró más de 53 millones de votos, con la abierta traición del vicepresidente, con la dictadura del voto, lograron mayoría, pero no los argumentos jurídicos, que no existen, y ahí nadie dice nada. Entonces, no hay Carta Democrática. Sí, revuelve el estómago, ¿no?, esa inconsistencia. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es su visión de lo que está pasando en la OEA hoy? Bueno, que creo que volvió a ser lo de siempre, ¿no? El Ministerio de las Colonias de Estados Unidos, como dice Fidel, pero que no nos representa, ¿no? Nosotros necesitamos instancias propias para resolver nuestros problemas. No tiene sentido ir a resolver conflictos latinoamericanos a Washington con la presencia hegemónica de Estados Unidos y también un poco de Canadá. Por eso tanta esperanza en la CELAC, en la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, para tener nuestro propio foro, nuestro propio espacio para procesar diferencias. Y todos estos procesos de integración que también venían activados, por decir una palabra, en la última década, estamos hablando de CELAC, Mercosur, UNASUR, ¿qué está pasando? ¿Se levantó el pie del acelerador o dónde estamos? Tal vez nos pusieron barreras en el camino. Como te decía, un poco el pie en el acelerador, o como he tenido tantas entrevistas, no sé si era en la entrevista anterior que daba esta idea, como son tiempos difíciles, tenemos problemas económicos muy serios por circunstancias externas. Quieren engañar a nuestra gente que por el modelo que fracasó se derrumba el precio del petróleo. Tuve un precio del petróleo al principio del año menos de $20 el barril. Para que el gobierno... Por debajo del costo de producción. Por debajo del costo de producción, y para que el gobierno reciba ingresos petroleros,
necesitamos un precio de barril de $39 aproximadamente, porque de ahí se lo llevan los gobiernos locales, sirve para importar derivados, ¿ya? Y para cubrir estrictamente el costo de producción se necesita un precio de barril de $24, $25. El crudo Napo nos llegó a cerca de $15, ¿no? Por primera vez en historia, desde que somos exportadores, no recibimos plata de las petroleras, Petroamazonas y Petroecuador, las dos petroleras públicas. Tuvimos que darle $1.600 millones para que no quiebren. Eso es lo que hemos tenido que enfrentar estos meses. Atado con el dólar. Y sin tener el principal instrumento para equilibrar sector externo, para enfrentar choques externos, que es el tipo de cambio. Por el contrario, el dólar se ha apreciado, exactamente lo contrario de lo que requerimos. Por eso te digo, a nivel económico, a nivel político, muchas veces lo más importante es lo que no pasó. Sabemos que la historia nos va a dar la razón, pero en el corto plazo, pues la gente, los medios de comunicación opositores, la oposición política quiere hacer del agua lodo, ¿no? Pero en todo caso, estamos muy ocupados en esas cosas y sí se ha dejado de prestar un poco de atención al proceso integracionista. Pero también hay boicot deliberado. Como te decía, y por eso le he llamado a esto ya no solo la restauración conservadora, sino el nuevo Plan Cóndor, porque ya no hay límites ni escrúpulos. Hasta hace unos años, el gobierno de cualquier tendencia ideológica respetaba la democracia, respetaba la integración. Hoy ni siquiera respetan aquello. En el caso particular, ahora sí, del movimiento de países no alineados que estamos, hay una diversidad de intenciones en este documento final. ¿Qué es con lo que Rafael Correa, como presidente del Ecuador, se siente más cómodo que no deje de estar en ese documento? Bueno, obviamente logramos poner ahí nuestra aspiración de combatir los paraísos fiscales. No fue tan fácil, porque aquí en este movimiento no alineado, también hay países que son paraísos fiscales. Entonces fue difícil, pero se pudo poner en la declaración final la lucha contra los paraísos fiscales. Esa fue una iniciativa del Ecuador. Tuvimos oportunidad de hablar también con el canciller de Palestina y decía lo difícil de llegar este movimiento con una sola voz, por ejemplo, a Naciones Unidas respecto al tema de Palestina, es que hay dentro del propio movimiento países que se oponen. O sea, ¿es tan difícil lograr el consenso? Sí, ¿O difícil? Es claro que hay que buscar mínimos comunes. Se los puede encontrar. Esos mínimos. Un mínimo común es democratizar las Naciones Unidas. Eso es básicamente lo que tiene cohesionado al movimiento todavía, ¿no? Pero se puede encontrar otros mínimos comunes. Pero es verdad que a medida que vas precisando ciertos temas, encuentras conflictos de intereses, posiciones antagónicas. Por ejemplo, en el caso de Palestina y, por ejemplo, en el mismo asunto de paraísos fiscales, ¿no? Gracias a Dios se logró consenso para respaldar Venezuela, ¿no? La soberanía venezolana. O sea que va a estar también el tema de paraísos fiscales. Su canciller, Guillaume Blanc, tenía una frase muy pegadiza para mí, que decía: el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas necesita más votos y menos vetos. Sí. Y el tema es, lo consulto, usted tiene la vaca lechera, es decir, hay 3 países de los 5 del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, que logran la mayoría, y usted está beneficiándose de una situación que algunos pueden decir colonializando buena parte del mundo. ¿Cómo usted va a aceptar que le cambien las reglas de juego de Naciones Unidas para que deje de tener la vaca lechera y que empiece a tener la leche el vecino de al lado? No van a aceptar. No van a aceptar. Porque todo está en función del más poderoso y mientras lo sigan siendo, no va a cambiar. Pero por eso la unión hace la fuerza. O sea, hay que crear un contrapoder que obligue a democratizar el poder en Naciones Unidas, en este caso. Es decir, ¿cuán posible o cuán factible o cuán maduro está esa posibilidad de hacer esa presión, aumentar respecto a hace 5 años, 10 años? ¿Aumenta? ¿Hay cohesión? Yo creo que no hay muchos avances. Esto puede ser un relanzamiento de esa presión desde el sur, pero desde que el mundo es mundo, no existe la lógica de la justicia, existe la lógica del poder. Ese será un cambio cualitativo incomparable en la historia de la humanidad. Cuando se pase esa lógica del poder, todo es en función de mi conveniencia si soy el más poderoso. Como decía Trasímaco en los diálogos de Platón hace más de 2000 años, la justicia tan solo la conveniencia es el más fuerte. Cuando pasemos esa lógica del poder a una lógica de verdadera justicia, dar a cada quien lo que corresponde, las oportunidades, etc. Ahora, también se da una coincidencia que democratizar el poder, en este caso de Naciones Unidas. En el caso particular hay una coincidencia, digamos, histórica. Usted al frente del G77 más China, Venezuela al frente de este movimiento de países no alineados. En ese sentido, ¿podría ayudar a poner un tanto más presión o más presencia? Puede ser una coyuntura histórica, pues recuerda que la presidencia no la tiene Nicolás Maduro ni Rafael Correa, la tiene Venezuela y Ecuador. Y tenemos en febrero elecciones y en mayo un nuevo gobierno en Ecuador.
Y hablando de elecciones, ¿qué dicen los vientos de las elecciones? O sea, si mañana fueran las elecciones, gracias a Dios y gracias al pueblo ecuatoriano, los volvemos a derrotar en una sola vuelta y tenemos mayoría en la Asamblea, pero todavía faltan varios meses y mucha agua que tiene que pasar bajo el puente. Y dependerá en gran medida de cómo nos vaya con la economía, pese a que en los momentos más duros nunca bajamos el 60% de apoyo popular y ya se está recuperando la economía. Y la pregunta que se hace gente que no está familiarizada con Ecuador, ¿Rafael Correa reelecto? No, hay una transitoria que prohíbe, gracias a Dios, que yo me presente a elección. Ya Alianza País, su partido, claramente apunta con un candidato, porque ustedes el 1 de octubre... Tenemos grandes cuadros. El 1 de octubre tenemos la convención. ¿Qué se sabrá entonces? Tenemos grandes cuadros. Mi actual vicepresidente Jorge Glass, mi anterior vicepresidente y querido amigo Lenín Moreno, muchísimos cuadros. Quiere decir se elegirá democráticamente, ¿no? Y obviamente en función de posibilidades de victoria. ¿Y la oposición tiene grandes cuadros? O sea, tengo que ser sincero y una de las grandes ayudas que recibimos de la oposición. Están tan fraccionados y son tan mediocres que nos ayudan bastante para salir adelante. En ese sentido, América Latina... Mira, no quiero pasar como soberbio antidemócrata, pero yo creo que nuestros países, Venezuela, Ecuador, Bolivia, las revoluciones merecieron mejores opositores. ¿Qué nivel de oposición que hemos tenido? Sin ninguna idea, solo obstruir, solo conspirar, solo desestabilizar. Pero no es que soy peyorativo, pero es verdad que no ha enriquecido en nada el debate democrático de esa oposición. Por ahí ese banquero, si tú ves mis declaraciones, después de que lo derrotamos en el 2013, yo dije, qué bueno que tengamos una posición ideológica, porque todavía reconocía los aciertos del gobierno. Ahora nada. El más grande es popularchero. Entonces créanme que merecimos una mejor oposición. Cuando usted piensa en materia de resultados, estamos hablando de los resultados macroeconómicos, acá tenemos un economista, así que me tengo que cuidar mucho con la terminología, pero estamos hablando de una Bolivia que viene muy bien económicamente, Ecuador que ha tenido en 10 años, hizo un país que no existía en materia no solamente de infraestructura, pero a distintos niveles, pero en la infraestructura un país que no existía. Es decir, se puede mostrar que en esos dos casos, que el socialismo puede estar asociado con resultados positivos. ¿Qué le dice el presidente Correa a quienes dicen, sí, pero hay otros países con gobiernos progresistas que en realidad no son eficientes? Es que esa es la manipulación de la información, ¿no? Primero que el socialismo tiene que ser muy eficiente y tal vez eso se lo olvidó a la izquierda tradicional. Tal vez no hay mayor justicia social que la eficiencia para poder repartir más producto entre la gente, satisfacer más necesidades, ¿no? Segundo, entonces escogen Brasil y Venezuela porque son los países con problemas, con decrecimiento grande, etc. Y Bolivia, que es el campeón regional de crecimiento. Y Nicaragua, ¿no? Y el propio Ecuador, porque es deshonesto intelectualmente analizar los últimos 18 meses cuando hemos tenido de crecimiento y todos los problemas que te puedes imaginar, pero si analizamos el periodo de 10 años, hemos crecido mucho más que el promedio de América Latina, hemos duplicado el Producto Interno Bruto, hemos aumentado 70% el Producto per cápita, pasamos de ser los países más inequitativos de la región a los 3 más equitativos con Venezuela y Uruguay, dicho sea de paso, hemos reducido históricamente la pobreza, la extrema pobreza por primera vez en la historia está en menos de 2 dígitos, pasamos de ser un país muy inseguro a los más seguros de la región, del país con peor infraestructura vial al de mejor infraestructura vial, o sea, logros históricos. Entonces, lo que hay es mucha propaganda, mucha manipulación. Te aseguro que si a un país no liberal le va recontra mal, es culpa del mercado. Pero si a nuestros países le va mal, es culpa de Correa, de Maduro, de Evo Morales, de Dilma Rousseff, etc. Pura propaganda. 2 preguntas finales. Ahora es al economista, Rafael Correa. ¿Cuál es la asignatura pendiente? ¿Qué es la autocrítica que puede hacer hoy los gobiernos progresistas de América Latina que tiene que mejorar, hacer pulir? Mira, yo creo, sin pecar de soberbio, que en las grandes visiones estratégicas acertamos, no nos hemos equivocado. Por supuesto, pues, ¿no? En la gestión hay muchos problemas. Ese es el proceso de desarrollo. O sea, ha habido problemas en planificación, grandes problemas de ejecución. Pero es como de repente un país que hace una carretera cada año, hacer 30 carreteras por año, no necesitas equipos técnicos, etcétera, y va a haber falla en la ejecución. Pero en las grandes visiones estratégicas, pues, creo que claramente hemos acertado. Si me dices tal vez dónde está una deficiencia, no es fácil, pero tal vez lograr mayor conciencia política en nuestra gente, que sea más
invulnerable al acoso de los medios de comunicación, de los pseudos analistas, de las cámaras de producción, de los poderes fácticos. ¿Por qué? Porque nuestros gobiernos tienen un gran apoyo popular. Fíjate en las elecciones de Venezuela. La mayoría llegó a la oposición a la Asamblea, al Congreso se llama aquí, ¿no? Sí, pero uniéndose todos. Pero el gobierno sacó 40% por el voto popular. Y después, ¿cuántos años del proceso bolivariano? Entonces hay que saber analizar los resultados. O sea, 40%, mira si Obama pues tiene 40% después de tantos años. Tal vez ahora que está saliendo le concedan un poco más de apoyo. Entonces, pero nuestros pueblos, como siempre digo, no tienen muy buen corazón y muy mala memoria, se dejan muchas veces impresionar por canto de sirena. Ante el primer problema, no todo tiempo pasado fue mejor. Con todo respeto a Venezuela, ¿qué era Venezuela antes de Chávez? Ahora está un peligro para Estados Unidos, ¿te imaginas? ¿Cómo ha progresado? Para la seguridad nacional. Para la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿cómo ha progresado? Venezuela sigue siendo de los países que más ha reducido pobreza, de los que más redujo desigualdad. Tiene problemas, por supuesto, estos últimos años. Nosotros hemos tenido problemas estos últimos meses y es fácil manipular a la gente y decir es culpa del modelo y hay que volver al pasado. Entonces, cuando no tienes esa conciencia política, esa información y esa formación para defenderte de esa manipulación, es como tenemos grandes bases de apoyo popular. En el caso Venezuela 40%, pero te falta un 10% para ser mayoría. Ese 10% se mueve de acuerdo a las circunstancias económicas y puede darle el triunfo a la oposición, como sucedió en las legislativas aquí en Venezuela y como puede suceder en Ecuador. La política está condicionada a la economía. Eso es lo que tenemos que mejorar. Que la política no esté condicionada a la economía, sino a las convicciones, a la conciencia de nuestra gente. Y señor presidente, última pregunta. En una frase, ¿qué es lo más importante que se lleva de esta cumbre, el titular? En una frase. El apoyo para la lucha contra los paraísos fiscales, en el caso de Ecuador, ¿no? En el caso de Venezuela, el apoyo por consenso a nuestra querida Venezuela. Señor presidente Rafael Correa, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Jorge, ha sido un gusto y un abrazo. Muchas gracias a Telesur. Muchas gracias a Venezuela. No sé, con tanta entrevista, ya me confundo lo que dije o dejé de decir, pero quisiera expresar mi agradecimiento a Venezuela por toda la ayuda que nos dio por el terremoto del 16 de abril, ¿no? Cómo se han comportado, fue una tragedia, pero ha sido más fácil de sobrellevar esa tragedia con la solidaridad de los países hermanos como Venezuela. Y muchas gracias, Margarita, por habernos recibido con tanta hospitalidad. Un abrazo pues a Venezuela, a Ecuador y a la patria grande. Una vez, muchísimas gracias. A ti, Jorge. Okay. Regresamos entonces ahora con ustedes a Estudios.